Este es un simposio de la República Dominicana. Vamos a iniciar ahora con la última charla de este día, ¿verdad? De esta jornada, de este simposio web internacional. Tenemos por acá con nosotros el doctor Iván Sarmiento. Es ingeniero civil de la Universidad de Cartagena, Colombia, máster en ingeniería civil y doctor en ingeniería de transporte de la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. Tiene experiencia en planeación de la movilidad urbana y operación transporte público, modelación de redes, economía de transporte, sistemas de transporte de carga y transporte sostenible. Ha participado en 16 proyectos de investigación y en 60 proyectos de consultoría. Dirige el grupo de investigación en vías y transporte. Es coautor de 4 libros y 2 capítulos de libro, 20 artículos en revistas arbitradas y 70 ponencias en congresos. Ha dirigido más de 100 trabajos de grado y tesis. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, donde hace más de 20 años imparte transporte urbano en pregrado y economía, evaluación de proyectos de transporte en posgrado. Es decir, vamos a terminar con plato fuerte. Con nosotros está el doctor Iván Sarmiento. Bienvenido desde Colombia. Un placer contar con su presencia. Bienvenido, profesor Iván. Dios mío, ¿eh? Gracias. Tenemos aquí profesores de alto calibre, profesores que también, déjenme decirles, nos van a acompañar en nuestras propuestas de maestría en el área de transporte. Así que vayan viendo los calibres que vamos a traer para estas maestrías, para todo lo que va a ser lo que nosotros tenemos como proyecto de formación como Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, lo dejo, profesor. Nada, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Yindira, por esta invitación y saludos a todos por haberse quedado hasta el final. Voy a hacerles una presentación muy rápida del análisis de accidentes de peatones en la zona urbana de Medellín. Este es un trabajo pues, que venimos haciendo con la estudiante Julie Silva y el profesor Kenneth Roy Cabrera de la Universidad Nacional de Colombia en una tesis de maestría que pues todavía no está terminada, pero aquí les presento pues unos avances. Consta de 4 partes muy cortas: introducción y objetivos, metodología y datos empleados, los resultados preliminares y unas conclusiones de lo que llevamos. Entonces, empezarles diciendo pues que tenemos la ciudad de Medellín, Colombia, pues es la segunda ciudad del país y está en un área metropolitana de 3.800.000 habitantes. La ciudad tiene 2,5 millones de habitantes. En el área metropolitana se realizan más de 6 millones de viajes, de los cuales el 29% son movilidad activa. Son viajes a pie, en su mayoría, y un 1% de viajes en bicicleta. Hay un 45% de viajes en transporte público, más o menos 1 millón en metro y 1.600.000 en bus y unos en transporte de taxi. Y en transporte privado tenemos 1,5 millones más o menos repartidos casi por igual entre autos y motocicletas. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es el papel del peatón. O sea, el 27% de los viajes son a pie, 27 a 28%, y solo un 1,5% bicicleta. Entonces, si descomponemos ese 29% de a pie, la mayoría son peatones y muy poco bicicleta. En el transporte público, pues tenemos ahí el bus, el sistema masivo y el taxi. Y en el privado tenemos auto y moto casi por igual, aunque la moto pues está ya casi que supera al auto, aunque el número de vehículos es más, todavía se hace un poquito más de viajes en auto por el tema del auto el viaje como acompañante. O sea, el auto tiene más acompañantes que la moto normalmente,
entonces por eso hay más viajes en auto, pero si lo contamos en vehículos, hay más motos circulando que autos. Entonces, nuestro objetivo es estudiar los peatones, realizar un análisis exploratorio del número de accidentes que involucran los peatones, también mirar la distribución espacial de los peatones muertos en accidentes de tránsito y explorar y encontrar cuáles son esos factores que influyen en ese riesgo de que mueran peatones en la vía. Entonces, para ello, pues vamos paso a paso, como este señor cruzando la calle, y planteamos una metodología donde iniciamos pues con una búsqueda de información, que ahora les contaré, una depuración de esa información, la construcción de modelos, la predicción y comparación de esos modelos con la realidad para validar los modelos y ya luego obtener unos resultados finales que nos permitan hacer predicciones o trazar políticas para mejorar la accidentalidad de los peatones, para que no haya accidentes de peatones, no haya muertos de peatones. Entonces, iniciamos con la exploración de la información. Aquí tenemos un mapa de el número de accidentes de peatones entre los años 2009 y 2014, con la tipología de vía, la jerarquización vial, vías arterias, colectoras y vías de orden nacional también. Entonces, lo que más llama la atención es cómo la cantidad de peatones accidentados cubre la totalidad de la malla vial. Como son varios años superpuestos, pues ahí tenemos 6 años superpuestos, entonces son muchos accidentes los que ocurren. Esto se saca pues de la información que nos suministra el municipio a través de los informes IPAT, que son los informes de policía de accidentes de tránsito. Estos informes, aunque tienen algunas deficiencias en ubicación de accidentes o en la forma como se caracterizan los datos, es lo que tenemos y se trata de utilizar la mayor parte de las variables allí contenidas. Entonces, ha habido diferentes estudios donde se han utilizado 10, 15, 20 variables. Hay otros, nosotros ahora en la tesis que estamos haciendo, estamos tratando de utilizar muchas más variables, porque son más de 50 variables. Este es los últimos 2 años del que disponíamos información, 2015 y 2016, cuando se inició pues esta tesis. Ya existen datos hasta 2019. Este, por ejemplo, es para un periodo 2009-2014 en una de las zonas en las que dividimos la ciudad de Medellín. La dividimos en 6 zonas, como les voy a mostrar ahora adelante. Entonces, el proceso metodológico pues fue un proceso de depuración. Primero solicitar la información, luego esa información se solicitó, pues, por un lado al área metropolitana, a la alcaldía y a la Secretaría de Movilidad. La Secretaría de Movilidad nos dio unas bases de datos, ahí se seleccionó, pues, las bases de accidentes, se seleccionó la variable que era accidentes de peatones, se hizo la depuración, eliminando valores repetidos, corrigiendo direcciones, corrigiendo datos incorrectos, sustituyendo datos incompletos, modificando errores en la codificación, haciendo una geocodificación para ubicar cada uno de esos accidentes de manera correcta. Esto fue un trabajo que llevó más de 1 año. O sea, uno de los problemas en las investigaciones de accidentes es este trabajo de carpintería de depurar la información, que uno diría, pues si ya está recogida, si ya está en una base de datos, ¿por qué todavía hay que tratarla y depurarla? Porque dependiendo de los objetivos de la investigación y lo que tú quieras relacionar, pues no da lo mismo, por ejemplo, una cosa tan simple como carrera escrita así, carrera, o escrita como CRA o CR, porque a la hora tú de hacer un análisis para ver si los accidentes ocurren principalmente en carreras o calles, porque en Colombia tenemos una nomenclatura no a la española, sino
donde las carreras son perpendiculares a las calles, entonces nos interesa saber pues exactamente en dónde quedó ubicado el accidente. Entonces esos nombres hay que escribirlos todos de la misma forma, hay que tener mucha depuración de datos, no han sido revisados por nadie y están allí vaciados, pero requieren validación. Entonces, ya después que se obtienen esas depuraciones, pues también entramos a utilizar mapas de la alcaldía donde nos dan diferentes shapes de barrios, de usos del suelo, de la red vial, de la red peatonal, de crecimiento poblacional o los estratos socioeconómicos, que son variables que nos pueden servir para interpretar y saber por qué o dónde ocurren los accidentes. También información de movilidad, como la que ya les mostré, la matriz origen-destino, que nos dice cuánta gente camina, las zonas de modelación que se utilizan en la ciudad, las zonas SIT, zonas del Sistema Integrado de Transporte, y las matrices origen-destino de los modos vehiculares, para saber si hay alguna correlación entre el movimiento de vehículos y los accidentes de peatones. Todas esas bases se unifican, se tratan y ya pues se empiezan a considerar, ya sea de forma general o por zonas. Nosotros hemos hecho modelos tanto para todo Medellín como para cada una de las zonas en las que se dividió Medellín, que son estas seis zonas. Las zonas del norte son las zonas de más bajos ingresos, las zonas del centro y occidente son de ingresos medios, siendo la de occidente un poco más de más ingreso que la de oriente, y la zona sur pues son de más alto ingreso, sobre todo esta última verde que tengo aquí abajo, que es el Poblado, que es donde está la zona financiera y hotelera de la ciudad. Una primera exploración o resultados preliminares nos mostraba que según los informes de policía de accidentes de tránsito, en esos informes que se llenan, aquí tenemos en la fila, tenemos 12 meses del año. En la columna tenemos a la derecha los años, 2009, 2010, 2011, 2012, hasta 2016. ¿Sí? Entonces, para cada año y para cada mes tenemos el número de accidentes peatonales según ocurrieron en zona residencial, en rosado, zona comercial, en verde, o zona industrial, que casi no se ve allí, que está en color azul. Entonces, en principio, así a golpe de vista, uno dice, pues hay más accidentes en zona residencial que en zona comercial. Pero esa palabra residencial y comercial fue lo que al policía en la calle le pareció que el sector era. O sea, que el sector era comercial o que el sector era residencial. Esto en la práctica no es así, porque si uno mira el mapa de usos del suelo de Medellín, no encuentra ninguna zona comercial ni residencial, sino que encuentra lo que hoy se denomina áreas de baja mistura, áreas y corredores de mediana y de alta mistura, espacio público proyectado, uso dotacional. Entonces, ¿qué son las áreas de mistura? Es donde se mezcla el comercio con la residencia. Y normalmente, pues en las ciudades es así, o sea, la residencia está mezclada con el comercio. Entonces, lo que deberíamos llamar residencial es las áreas de baja mistura, donde hay poca mezcla de uso comercial. Esas serían las zonas, por ejemplo, del sur, el Poblado, pero hay corredores comerciales, que son grandes avenidas donde está el comercio, ¿sí? Entonces, cuando ocurre un accidente en una calle principal que tiene comercio, el policía dice ocurrió en área comercial. Entonces, claro, aunque haya menos accidentes en la parte comercial, en absoluto, son más intensos porque hay más intensidad allí, se recuestan muchos accidentes en esos corredores. En cambio, los otros están más esparcidos, como vimos en el mapa, en toda la ciudad. Entonces,
es importante hacer esa distinción porque nos podemos confundir y de hecho los modelos dan cosas contrarias a este resultado, de que aquí vemos más en zona residencial, pero porque están esparcidos, y que en comercial, que está en verde, pero los de verde están concentrados en pocas vías. O sea que si lo medimos por kilómetro o por kilómetro cuadrado, es más intenso los accidentes de color verde en comercial que los residencial, que están más esparramados o regados en el territorio. Entonces hay que mirar las dos cosas. En valores absolutos puede haber más en residencial, pero en valores de densidad de accidentes están más concentrados en los corredores principales comerciales. Entonces aquí vemos la frecuencia de accidentes peatonales en uno de esos periodos, 2009-2014, ya graficados por zonas. Aquí vemos zonas donde en este periodo de 5 años pues se concentraron más de 1.000 a 4.000 accidentes peatonales en esos barrios que están en rojo, ¿sí? Y en los que están en salmón tenemos de 500 a 900 accidentes en ese periodo, en ese quinquenio. Entonces, vemos que prácticamente en Medellín no hay ninguna zona que no haya tenido accidentes peatonales en los últimos 5 años. Y cuando ya hablamos de muertos, pues tenemos que bajar la escala, porque el número de muertos es que por cada 100 o 200 accidentes hay un muerto. Entonces ya aquí la escala va hasta 8 o 16. Entonces aquí el rojo significa de 8 a 16 muertos en ese mismo quinquenio, ¿sí? Ya son menos, pero también podríamos decir que la mayoría de los barrios de Medellín ha tenido un muerto peatonal en los últimos 5 años. Las únicas zonas que se salvaron en este quinquenio de 2009 a 2014 son las que están en azul, que son zonas de montaña alta en las laderas de la ciudad donde no hay casi tráfico y esa es la razón por la cual nadie fue atropellado, ¿sí? Y porque aquí en esta zona central es un cerro natural, en una montaña, ¿sí? Y por aquí pues está otro cerro, donde está el pueblito paisa, el Cerro Nutibara, y aquí el Cerro Volador. Entonces no es que sean zonas muy seguras para los peatones porque haya menos probabilidad de tráfico, sino porque son zonas naturales que hacen que no se dé ese fenómeno. Pero de resto, donde se pueda dar, se da, y ha habido muertos, lo cual es muy preocupante. Y eso en ese quinquenio, y así lo podemos ver en el siguiente quinquenio, etcétera, con la misma metodología. Les voy a presentar las conclusiones con base en estudios que hemos hecho en la Universidad Nacional, que estamos haciendo con la estudiante Julie Silva, pues aún no ha concluido, estamos haciendo unos modelos, pero les voy a presentar los que ya están concluidos. El primero de ellos, pues, es un estudio que realizó Juan Diego Pineda, un profesor de la Universidad Nacional del tema de ferrocarriles, pero que también es experto en temas de redes neuronales y de Machine Learning, y ha publicado un artículo recientemente en un journal de seguridad, y él utilizó los datos de 2009 a 2019, utilizó 10 años, y entrenó una red neuronal poco profunda. Quiere decir que puede, hay modelos que estas redes pueden utilizar millones y millones de datos, pero en este caso él, como tenía solamente 33,000 accidentes con heridos de peatonales, pues le llamó red neuronal de poca profundidad, por Shallow Neural Network, y modeló estos accidentes para encontrar principales causas asociadas a la muerte de peatones, y también las colisiones con heridos. Los resultados que él obtuvo después de mejorar y evaluar el modelo
fueron los siguientes. Las principales dos causas de muerte de peatones fueron los grandes vehículos como buses y camiones involucrados en colisiones con peatones y la pobre visibilidad asociada a puntos ciegos, blind spot, debido a eventos tales como el mal parqueo, o sea, el mal estacionamiento en la vía y el compartir la calzada por parte de peatones y vehículos. Precisamente en estos días, la Universidad Nacional me encargó ir a hacer un estudio de un accidente peatonal que hubo en Medellín, con una persona que por no tener buenos andenes, pues circuló por la calzada y fue atropellado. También se observó que la mayoría de muertes de peatones ocurren en el centro de la ciudad y en las avenidas principales, como ya les había comentado, que las avenidas principales pues tienen esa concentración de accidentes. Otro estudio que se hizo por parte de un profesor de la Universidad Nacional, lo voy a mostrar a continuación. Aquí les muestro los muertos en Medellín en el último decenio en accidentes de tránsito. Son más de 1000 muertos ahí en esos puntos rojos. Entonces, es algo que tenemos que hacer algo porque no siga ocurriendo. Por eso Medellín en este momento está haciendo un plan de visión cero para el próximo decenio, en este año. El siguiente estudio pues lo hizo el profesor Víctor Valencia con el estudiante de Purdue, Cristian Lizarazo, estudiante de doctorado, y ellos hicieron un análisis espacial macroscópico de colisiones de peatones en la ciudad de Medellín. Ellos encontraron pues que los peatones estuvieron involucrados en el 4% de los accidentes, pero representan más del 12% de muertes. Ellos solo consideraron hasta el 2016, porque este estudio fue hecho mucho antes del estudio anterior que mostré. Fue hecho en el 2018, todavía no estaban disponibles los datos últimos. Esto es un aspecto pues, que le interesa a todo el país, el tema de los accidentes. La metodología que utilizaron fue un modelo de regresiones de 2 etapas y se incluyeron usos del suelo, factores socioeconómicos y modos de transporte. ¿Qué encontraron? Encontraron que el suelo comercial tiene una correlación positiva con la cantidad de accidentes, mientras que el uso residencial se correlaciona con menos accidentes. Esto es un poco contrario a lo que había comentado antes, de que en la parte residencial se veían más accidentes en absoluto que en la parte comercial. Pero esto seguramente tiene que ver con accidentes por kilómetro. En ese sentido, están más concentrados en suelo comercial. Pero coincide con el estudio de Pineda en que el mayor riesgo se encontró con el transporte público. Entonces, muchas veces pensamos que a los peatones los están matando los automovilistas. Pero aquí en estos 2 estudios se ha encontrado que es el transporte público y los camiones los que son los que representan mayores riesgos para la muerte de peatones. Sin embargo, estos 2 modelos, y esto es como una crítica o autocrítica a nuestros propios estudios, no han sacado a relucir el tema de la moto. Seguramente hay que hacer análisis más detallados de ese tema o mirar si en los informes aparece claramente, porque las estadísticas de la ciudad muestran que la mitad de los muertos, de los peatones muertos, han sido atropellados por motocicletas. Entonces, la otra mitad, sí, hay transporte público, camiones, y eso sale en los modelos, pero la moto no está saliendo, o sea que ahí está pasando algo en los modelos que debemos mejorar. Con el taxi se encontró que no hay relación. Entonces, en definitiva, pues los modelos en Medellín para explicar la muerte de peatones nos está
ayudando pues a identificar dónde están los peligros, dónde están los factores que están causando sobre todo las muertes, y nos lleva pues a trazar políticas de educación de conductores, sobre todo de transporte público y camioneros, y también en el tema de las motocicletas, pues que es un tema que tanto representa peligro para los mismos motociclistas, quienes son un gran porcentaje de los muertos en la ciudad, más del 50% de los 200 muertos que tenemos en Medellín anualmente son motociclistas, pero en peatones pues tenemos también un porcentaje alto que supera el 30% y a veces ha llegado al 40%, y son los más vulnerables. Entonces hay que cuidarlos a ambos, tanto a motociclistas como a peatones, pero tampoco que los motociclistas sean los verdugos de los peatones, porque otros vehículos más grandes son verdugos de los motociclistas, como que el pez grande se come al mediano y el mediano se come al pequeño. Entonces hay que cuidarnos todos y hay que educarnos todos para proteger la vida de las personas y sobre todo de los peatones. Estamos avanzando en este conocimiento de este fenómeno a través de la modelación, encontrando qué usos del suelo, qué actividades, qué espacios dentro de la ciudad son los más peligrosos. Por ejemplo, en los modelos que estamos haciendo últimamente, estamos encontrando relaciones entre actividades económicas de una zona y el número de accidentes o edades de las personas con el número de accidentes peatonales, y eso nos va a ayudar pues a trazar políticas en este sentido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Iván. Realmente también quisimos invitar al profesor Iván con esta investigación que ellos están haciendo, y también para que nos mostrara estas investigaciones que se han hecho antes, para que se vea que también podemos tener investigaciones, ¿verdad?, en el área de la accidentalidad, tanto de los peatones como de la motocicleta, que eso es un tema importantísimo para la República Dominicana, todo lo que son los usuarios vulnerables, ¿verdad?, que son para el 19%, por ejemplo, los peatones, o 20% de los peatones son los que mueren en la República Dominicana, y el 68% son motocicletas. Quiere decir que estos estudios se pueden extrapolar a todas las demás áreas, tanto vehículos como motocicletas, como bicicletas, como peatones, porque son, o sea, pueden ser la misma metodología, lo único que cambia es el tipo, ¿verdad?, el tipo de transporte que se está utilizando. Profesor, de verdad yo le agradezco. No podemos finalizar, por supuesto que no, sin dar las gracias, ¿verdad?, las gracias a todas las personas que se han visto involucradas, ¿verdad?, en este proceso, a todos los ponentes. De verdad yo le agradezco, la universidad le agradece, la facultad, la escuela, ¿verdad?, nuestro coordinador de nuestra cátedra, el ingeniero Fabián Mariñez, que no ha podido estar con nosotros por razones, ¿verdad?, ajenas a su voluntad, perdón, pero que está siempre activo con nosotros, y además nos ha dado la apertura, nos ha ayudado dentro de lo que es la cátedra para que podamos desarrollar todo este tipo de proyectos, nos ha dado el apoyo que realmente se requiere para que esto suceda. Muchísimas gracias, profesor ingeniero Fabián Mariñez. Gracias a los profesores de la cátedra, Pavel Santana, Karen González. Gracias por estar aquí, Jorge Córdoba, Iván. Gracias por estar aquí con nosotros, ayudarnos, ¿verdad?, en todo este proceso. A las chicas de la facultad, que son las que nos ayudaron con todas las comunicaciones, ¿verdad?, para los ponentes, y estar ahí siempre con nosotros. No se puede, ¿verdad?, dejar de mencionar. También tenemos las universidades, sus universidades, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Puerto Rico, Recinto Mayagüez. También tenemos por ahí a la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, que siempre nos está apoyando. Tenemos por ahí también al Civil Engineering Podcast, ¿verdad?, que ha estado con nosotros apoyándonos en todo este proceso.
Realmente yo estoy muy agradecida de toda esta jornada que hemos tenido. Agradecemos a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a todas las personas que de una u otra forma han estado con nosotros apoyándonos, conectadas, todos de todos los países que se han visto involucrados. Le damos las gracias también al profesor Iván Sarmiento, que se nos unió también con su canal de Movilidad Profe para que este mensaje pueda llegar a muchas más personas en toda Latinoamérica y en el mundo, porque ahí como ustedes lo ven, a esos que están ahí, eso es igual que yo, viven viajando de país en país, y eso tienen el mundo que lo conoce donde quiera, así que yo estoy segura que todo este mensaje va a llegar bastante lejos. Entonces, nada, realmente agradecida. Si se me quedó alguien por agradecer, que no se ponga guapo, porque ustedes saben cómo es, pero realmente agradezco a todos los que nos han apoyado en este proceso. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima experiencia, que no sé todavía cuál es ni cuándo va a ser, pero le mantendremos informados por todas las redes. Lo importante es que nada, gracias a todos. Así que nada, muy buena suerte y adiós. Gracias por una feliz jornada.